Bienvenidos a este espacio del devocional. Y seguimos con el estudio de la carta de los Efesios. Hoy continuamos con el versículo 6 y 7. Leámoslo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El fin de todas las cosas siempre es la alabanza de los atributos de Dios. La elección, la predestinación, la adopción, la redención, la santificación, es decir, todo es por gracia de Dios para alabanza de esos atributos. Ahora, alabanza. Estamos hablando de bien decir, ¿recuerdan? Gloria. Son la manifestación de los atributos de Dios. Gracia. Un regalo que Dios le da al hombre, no lo merece y le es imposible por sus propios medios alcanzar. Redención, pago, nuevamente, una compra. Perdón de pecados, errar al blanco, volver a tener la oportunidad de poder llegar al blanco indicado, a lo que Dios tenía preestablecido para el hombre y que el hombre no vuelva a errar. Todo esto es porque Dios siempre se ha revelado a los hombres. Romanos 1 y 2 nos habla de eso. A todos los hombres Dios se les ha revelado por diferentes medios. ¿Qué es lo que sucede? Que solamente unos pocos hombres respondemos a ese llamado. Y al responder a ese llamado, eso nos vuelve responsables de poder promulgar y anunciar el Evangelio. Eso es lo que sucede, que es lo que llamaríamos en palabras técnicas el querigma, poder tener una proclamación del Evangelio. Pablo no solamente se quedó con esa palabra, las riquezas de su gracia. Podemos entender por qué Pablo estaba tan efusivo en estos pasajes que hemos estado estudiando. Nada merecíamos, solamente la separación, que la separación de Dios le implica al hombre una condenación. ¿Por qué? Porque ya les habíamos explicado que el hombre está diseñado para contener la presencia, es su estado natural. El estado natural del hombre no es el que vemos hoy en día, separado de Dios, en conflicto consigo mismo, con la familia, con la naturaleza, con el prójimo, con todo el mundo. No, el estado del hombre es estar en la presencia de Dios. Aún hoy los hombres, aunque no reconozcan la voluntad de Dios para sus vidas, están disfrutando de la presencia de Dios, porque toda la naturaleza, las personas y aún las funciones que hace su cuerpo están impregnados del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Entonces, estar en una especie de estado donde la presencia de Dios no va a estar con ellos, pues sencillamente es una condenación, porque eso es lo que le espera al hombre después de morir, estar separado de la presencia de Dios, para lo cual Él no estuvo diseñado. Pero Dios nos proveyó un Redentor, su amado Hijo. La frase nos hizo aceptos en el amado, se podría decir que nos favoreció, nos hizo bien en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención en el griego es apolitosis, redimir a un prisionero, un esclavo, redimirlo de una situación en la cual él no puede ser liberado ni puede alcanzar la libertad. Entonces allí el Señor dice que por su sangre, entonces tenemos esa redención. Nos redimió, nos compró, nos libertó para evitarnos ¿qué? Un castigo inminente. Ya hablamos de que el castigo es la separación eterna, para lo cual nosotros fuimos diseñados a estar en la presencia de Dios. El ser humano no puede habitar aún ni nunca fuera de la naturaleza, y la naturaleza está impregnada de Dios. Recuerden que nosotros éramos de Dios, o sea, a través de Adán. Éramos el hombre, la raza representada en Adán y Eva, era de Dios. Pero el hombre se le perdió a Dios, se perdió, se zafó de esa dependencia que tenía de él para ser independiente en su propio conocimiento y ciencia. Entonces, él tuvo que volvernos a rescatar, a redimir, a comprar, claro, con un precio muy alto, la sangre del Hijo. Pero no era cualquier sangre, tenía que ser la sangre de un inocente, porque el hombre no puede con su propia sangre ni siquiera pagar su propia redención. Al ser redimidos, nosotros tenemos
una nueva oportunidad. Pecado significa amartía, errar al blanco. Ahora tenemos la oportunidad de dar al blanco. ¿Cuál es el blanco? Cumplir el propósito eterno de Dios con nosotros. Para dejar de ser independientes de Dios, para ser dependientes de Dios. El hombre siempre ha tenido esa persecución del pecado. En el Antiguo Testamento leemos todas esas historias que hablan de los hombres cuando pecaban, no se sentían bien, sabían que estaban errando. Bueno, pero no solamente vemos eso en el Antiguo Testamento, también en los relatos que nos muestran algunas culturas antiguas. El alma que pecare, esa alma morirá, el que hace la paga. Los antiguos griegos tenían la versión de Némesis, que si una persona pecaba y hacía algo muy malo, Némesis siempre iba a estar a los talones de ellos, ¿cierto? El castigo del pecado siempre se relató en las diferentes culturas del hombre. No tenemos que decir que es un concepto pseudo-cristiano, porque en realidad todas las culturas, aún sin que hayan conocido esta versión, hablaban del pecado y hablaban de errar, hablaban de algo malo. Eso es algo que está puesto de Dios en el hombre. Hay un relato que encontré de William Shakespeare en Ricardo III. Dice así: mi conciencia tiene 1000 lenguas diferentes y cada una de ellas cuenta su propia historia y cada historia me delata como villano, ¿no? Aún en nuestro modernismo mantenemos ese patrón. Si alguno hace algo errado, algo mal, contra la ley, pues sencillamente va a merecer ¿qué? Castigo. Puede ser alguien que no conozca o no sepa o no quiera aceptar la existencia o la voluntad de Dios para su vida. Pero si hace algo malo, la ley va a caer sobre él. Y él también comparte esa ley. Pueden llamarla ética, pueden llamarla moral, pero esto es un concepto, desde mi perspectiva, de una impresión divina universal en el hombre. Porque es una ley que está en todos. El alma que pecare, esa alma morirá. Entonces terminamos este pasaje con las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que miramos la condición del hombre, cómo estaba, y sencillamente podemos decirte que solamente la gracia es de una manera abundante y rica, sobreabundante, es inmensa, para que nosotros podamos entender lo que Dios hizo. No es solamente una mera oración de fe, no es solamente el querer y el participar, es entender y recibir revelación de esto tan maravilloso que viene siendo este propósito eterno de Dios de rescatar al hombre y de darle una nueva oportunidad para que no vuelva a errar al blanco. Yo te animo para que elevemos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por este maravilloso tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice en Josué 1:8, Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, gracias por permitirnos meditar. Gracias porque nos estás hablando de que lo que has hecho por nosotros, por la humanidad, es algo que es inmenso, es maravilloso, es grande. Y que tú quieres, Señor, compartirlo con nosotros. Y que tú quieres, Señor, estar con nosotros, Señor, en la eternidad. Quieres cohabitar dentro de nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por ese privilegio que nos das de ser partícipes, de volver al plan original que tú tenías. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y no olvides contestar las preguntas al final de este episodio, de compartir esto con otras personas. Ellos lo necesitan. Muchas veces no han podido escuchar ni que alguien les hable de una manera clara ese plan tan maravilloso que Dios hizo sobre sus vidas. Igualmente, si tienes alguna inquietud o pregunta acerca de la palabra de Dios que nosotros te podamos responder, puedes escribirnos. Igualmente tenemos la fanpage, el website y el correo electrónico, también el WhatsApp si tú quieres escribirnos. Todo está allí, las herramientas están ahí. Si tienes alguna inquietud, estamos para servirte, estamos para contestar. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sean contigo. Chao, chao.